Enrique Herrería del Partido Social Cristiano, para que deje de conversar. Gracias, señor presidente. Esta ha sido una jornada intensa, apasionada, pero exageradamente apasionada. Y me voy a referir a tres intervenciones de tres asambleístas que merecen mi respeto, como todos los asambleístas aquí presentes. Paco Velasco, el doctor Bustamante y mi amigo Jorge Escala. Después de Herrería. Están equivocados los tres. Y voy a comenzar por el caso de Paco Velasco. Voy a ver el reloj, señor presidente, para que usted no me quite mis minutos. El problema que existe aquí de algunos asambleístas de Quito son los tremendos prejuicios que tienen contra los guayaquileños y contra mi ciudad. Yo le quiero decir, cuando sacaba esas estadísticas, que las pongo en duda, si él no conoce que fue un quiteño ejemplar, Galo Plaza Lazo, que a partir de su presidencia en 1948 estabilizó el país por 12 años. ¿Sabe por qué? Porque fue él el que democratizó la tenencia de la tierra en el litoral y produjo que los agricultores bananeros no sean los terratenientes de Colombia ni de Centroamérica. El campesino de la costa, de los ríos, de Manabí, de Guayas y El Oro, son pequeños agricultores que tienen fincas de 5 y 10 hectáreas y algunos de algo más. Por lo tanto, intentar echarle la culpa a la acumulación del agua, decía él, acogerse el agua a los campesinos, agricultores del banano, es una tremenda equivocación y revela desconocimiento de la realidad del agro costeño. Yo aseguro que ni Paco Velasco ni el doctor Bustamante conocen bien Guayaquil. Por lo tanto, se atreven a hacer acusaciones sobre hechos que desconocen. En el caso de Jorge Escala lo lamento porque él vive en Guayaquil y es guayaquileño y tengo la certeza de que ama intensamente su ciudad y mi ciudad, pero está equivocado cuando sobre un problema al que nosotros lo reconocemos como prioridad en el Ecuador, que no es solamente la tenencia o posesión del agua, sino la permanencia del recurso en condiciones ecológicas que aseguren el consumo y la permanencia del consumo para las futuras generaciones, no se le puede estar dando un componente, un matiz de carácter ideológico. En la ciudad de Guayaquil, y lo conoce Jorge porque es tan viejo como yo, hubo una época terrible en los años 80, cuando yo, que fui funcionario público de un gobierno presidido por un hombre honorabilísimo, como Rodrigo Borja Ceballos, fui a la planta potabilizadora de agua potable, donde había únicamente químicos para proveer del servicio de agua potable a Guayaquil para 15 días. 15 días después de esa visita que hice con un ciudadano guayaquileño también ejemplar, como Rafael Guerrero Valenzuela, gobernador de la provincia en aquella época, que tú lo conoces muy bien, porque en ese tiempo te iniciabas como periodista. En ese momento se determinó que esa institución pasaba del Cabildo a ser una institución integrada por diversas instituciones del Estado y privadas también de Guayaquil. El tránsito que tuvo Guayaquil para asegurar la provisión de agua potable fue terrible. ¿Y saben quién eran los más perjudicados? Y lo sabe Jorge Escala, pero impregnado de pasión no lo reconoce. Eran los pobres
mientras en la casa donde vivía Rolando Panchana, Jorge Escala y también Enrique Herrería, pagábamos un consumo de agua potable, el consumo de los pobres de Guayaquil era multiplicado por 7. Perdón, señor presidente. ¿Y sabe por qué por 7? Porque se lo distribuía mediante estanqueros. Y los tanqueros eran el negocio de una mafia que no voy a permitir porque no he sido social cristiano, no soy social cristiano, pero me fastidian las acusaciones que se hacen descalificando a partidos políticos. Y esos grupos que se aprovechaban de los tanqueros y de la necesidad de los pobres no eran los partidos de derecha, no era el Partido Social Cristiano, eran otros partidos populistas que hacían lo que les daba la gana en la ciudad de Guayaquil. Pero esa etapa nefasta terminó. Y ahora es que a mí me extraña que tanto Paco Velasco, asambleísta del gobierno, como el doctor Bustamante, asambleísta del gobierno, desconozcan que el presidente Rafael Correa Delgado dispuso una auditoría de Interagua en Guayaquil, auditoría que ha revelado que el servicio de agua potable a los guayaquileños en tubería, en servicio intradomiciliario, llega a casi el 90% de todas las familias de Guayaquil y que para el próximo año, para el 2010, no habrá familia en Guayaquil que no goce del servicio de agua potable. Pero ahora lo que ocurre es que quieren evitar comportamientos ajenos. Nosotros hemos visto cómo el Ecuador está padeciendo una crisis que no se veía desde hace 15 años. En Guayaquil, donde se quiere acabar el servicio de agua potable, hay 8 horas diarias de corte de servicio eléctrico. Pero ahora no solamente que quieren que siga habiendo falta de electricidad, nos quieren dejar sin agua. No es lo mismo comparar la eficiencia, que además la reconozco, del servicio público de agua potable de Cuenca, una ciudad digna, libérrima, de gente de primer orden, pero pequeña, en comparación con Guayaquil, que tiene más de 3 millones de habitantes y que tiene un ritmo de crecimiento como ningún otro lugar del Ecuador, porque ahí van a forjarse el futuro los pobres de toda la patria. En consecuencia, yo lo que hago es, como siempre, una respetuosa invocación a los asambleístas de Alianza País, al risueño doctor Bustamante, que primera vez presenciamos en esta asamblea que le falta el respeto a una dama. Aquí discutimos en orden ideológico, con firmeza y con pasión, pero jamás se había visto que se intente estigmatizar a una dama, cuando esa dama lo único que había dicho es que en su comisión hay un asalariado español que no se los puede comparar con los ecuatorianos dignos que van a forjar su futuro en España. A esos ecuatorianos pobres van a trabajar, y esos sinvergüenzas españoles que le causan tanta risa al doctor Bustamante vienen aquí a hacer la tarea que les corresponde a los asambleístas de Alianza País, señor presidente. Por lo tanto, muy respetuosamente le digo a los asambleístas que atacan la concesión de agua de Guayaquil, que tengan la certeza que no es esa empresa que no conozco quiénes son sus dueños, si son italianos, españoles, gringos, no me importa, no los conozco, ni me interesa conocerlos. Pero yo sé que ese sistema ha asegurado que durante 15 años el servicio de agua potable de Guayaquil sea de excelente calidad, como lo reconoce el propio gobierno nacional con la comisión que conformó el presidente Rafael Correa. Y cuando a Guayaquil, que ya le quitaron el servicio de agua, de energía eléctrica, más de 8 horas al día, mientras que en Quito es solamente 4 y en otras ciudades 3,
le quieren quitar el agua potable, ahí sí van a ver los adversarios, los enemigos o los equivocados, lo que es un pueblo levantado contra esta gente que quiere destruir su progreso. Gracias, señor presidente.